hermanos, bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical, nuestra clase de hoy. Hoy estamos en el estudio número 38, estudiando el libro de Santiago. La clase se titula Mejorando nuestras actitudes. Y antes de entrar en materia podemos refrescar que una de las características de Santiago, del libro de Santiago, era que hablaba con una franqueza y una dureza en cuanto a los pecados y en cuanto a las actitudes de los creyentes. Santiago era muy enfático, era muy duro, era muy directo. Basta con ver la clase anterior, en la clase que hablaba de la lengua, como él se refirió a una lengua descontrolada y las consecuencias que eso acarreaba. Por el contrario, también habló de una lengua sabia o dirigida por el Señor. Y hoy vamos a ver cómo él nos exhorta a mejorar nuestras actitudes, a mejorar nuestra conducta, a mejorar nuestra manera de vivir y mejorar en el entorno en el que estamos. Lo vamos a ver más adelante. Bien, luego de haber leído los primeros versículos de este capítulo 4, damos lugar al primer punto, el cual titulamos Mejorando nuestra actitud hacia el mundo. Y fíjense que en estos versículos el autor expresa palabras bien interesantes. Él habla de codicia, habla de envidia, habla de deseo en la parte negativa, habla de pleitos, habla de que pedimos y no recibimos porque lo hacemos mal, habla de almas adúlteras, gente adúltera. Y recuerden que Santiago se está dirigiendo a los creyentes. ¿En qué resumimos todo esto? Fíjense que el hombre en qué se ha convertido hoy en día. Se ha convertido en una persona que por buscar la paz o excusándose en una búsqueda de la paz, se ha convertido en un ser humano contencioso con tal de obtener el poder que tanto anhela, con tal de obtener las riquezas materiales que tanto anhela. Es capaz el hombre de asesinar a miles de niños, mujeres, hombres, destrozar países completos con tal de obtener el poder que tanto anhela. Y la crítica que hace Santiago a los creyentes de manera dura es que él, en nuestro nivel, evidentemente no estamos hablando de la parte política, pero en nuestro entorno nos hemos convertido en personas contenciosas, en personas que codiciamos lo ajeno, en personas extremadamente consumistas. Los creyentes a veces nos distraemos y queremos hacer amistad con el mundo. Ahí es donde viene la frase que dice aquí el autor: almas adúlteras, gente adúltera, porque queremos hacer amistad con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Y nos afanamos excesivamente por obtener los bienes materiales. Nuestras oraciones, y estoy seguro que todo el que está escuchando por lo menos alguna vez ha dedicado mucho tiempo en orar por algún bien material. Y aunque esto no es malo, amados hermanos, no pensemos y no creamos que esto es errado. Quien le habla también ha orado muchas veces por algún bien material. Esto no está errado, no va en contra de la palabra del Señor. Sin embargo, afanarse y molestarse inclusive con Dios por no obtener algún bien material solicitado en múltiples oraciones es lo que aquí hace crítica a Santiago, es lo que no debemos acostumbrarnos a hacer. Nos hemos convertido en querer obtener popularidad. Nos hemos querido convertir en gente famosa por las redes sociales y hemos cambiado inclusive nuestra conducta y nuestro testimonio con tal de ser reconocidos y obtener algún tipo de beneficio con el mundo. Y esto es lo que critica aquí Santiago. Esto es lo que el Señor quiere que no hagamos. Si nosotros hacemos amistad con el mundo al mismo tiempo que con Dios, no podemos servir a dos señores, amados hermanos. Nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, como acaba de decir acá Santiago. Al ser amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces nuestra actitud hacia el mundo debe mejorar. ¿Cómo expone el autor Santiago que debe mejorar nuestra actitud hacia el mundo? Sencillamente con dedicar nuestra vida, nuestros bienes materiales, no para nuestro deleite carnal. No pensemos en lo que nos satisface carnalmente, sino que todo lo que tengamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos sea con el fin de agradar a Dios y de tratar de hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tratar de buscar las almas perdidas que tanto necesitan de Cristo. Esa es nuestra misión, esa es la actitud que nosotros debemos mejorar. No está mal querer ser mejor a nivel profesional, no está mal querer obtener bienes materiales, pero todo lo que nosotros deseemos,
si bien nos satisface, porque ahí la bendición del Señor, que evidentemente nos satisface ser mejores profesionalmente, nos satisface un vehículo nuevo, nos satisfacen cosas nuevas, pero ¿dónde está la bendición del Señor? En que nosotros lo hacemos para agradarle a Él, para dedicarle todo lo que tenemos a Él y buscar esa gran comisión en esas almas perdidas. Eso es lo que debemos hacer en este primer punto, mejorando nuestra actitud hacia el mundo. Ahora pasamos al punto número 2, leemos los versículos subsiguientes, todavía en el capítulo 4 del libro de Santiago. Hacemos una pausa para que podamos comprender lo que leemos en la palabra del Señor y continuamos con nuestra explicación, el punto número 2. Bien, luego de haber leído estos versículos del 7 al 10 de nuestro capítulo 4 de Santiago, vamos al segundo punto, mejorando nuestra actitud hacia Dios. Y fíjense que en estos 4 versículos encontramos o podemos extraer varios subpuntos bastante interesantes. Número 1, resistid al diablo. ¿Qué quiere resistir al diablo? Que lo encontramos en nuestro versículo 7, versículo clave del día de hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir resistir al diablo? Que si inclinamos nuestra vida a seguir la voluntad de Dios y nos mantenemos en comunión con Dios, el diablo se alejará de nosotros y nos dejará tranquilos, no podrá molestarnos. Una vez escuché decir a alguien que la razón principal por la cual el cristiano cae en pecado o se convierte en cristiano carnal, practicante del pecado, es porque se aleja de Dios, pierde la comunión con Dios, se olvida de una vida cristocéntrica y sencillamente la palabra del Señor pasa a ser un libro más en su biblioteca. ¿Cómo evitamos entonces que esa oportunidad perfecta para que el maligno seduzca, ataque y engañe al creyente? Simplemente manteniendo la comunión con Dios, alimentándonos diariamente, así como nos alimentamos de nuestro desayuno y nuestro almuerzo y nuestra cena. Diariamente debemos alimentarnos de la palabra del Señor y así mantendremos la comunión con el Señor y será imposible que el diablo nos pueda engañar, seducir, confundir. Está la clave allí en resistir al diablo. Eso es lo que significa resistir al diablo. Aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y aceptarla con gozo. Número 2. Acercarse a Dios. Lo encontramos en el versículo 8 en la parte A. Acercarse a Dios significa que si el cristiano ha cometido un pecado, si hemos caído, si hemos fallado, debemos tener la suficiente confianza de acercarnos a Dios con actitud de confesión y arrepentimiento. En numerosas oportunidades en nuestra amada iglesia, en numerosas predicaciones, hemos escuchado que una cosa muy diferente es confesión y otra totalmente diferente es arrepentimiento. Un asesino puede confesar ante el juzgado que asesinó a alguien, pero eso no significa que se haya arrepentido de corazón. Entonces nosotros debemos ir con actitud de confesión, acercándonos a Dios con actitud de confesión y arrepentimiento fidedigno. 3. Purificarnos del pecado. Una vez que hayamos confesado y tengamos una actitud de arrepentimiento fidedigno, verdadero, esto significa que debemos abandonar la conducta pecaminosa. No podemos decir que nos hemos arrepentido verdaderamente si seguimos practicando el pecado desenfrenadamente. El arrepentimiento consiste en dejar lo malo que estamos haciendo. 4. Humillarse ante Dios. Lo encontramos en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa humillaos delante del Señor? Que nosotros debemos dejar de un lado nuestra actitud de orgullo y de soberbia y estar dispuestamente a someterse a la voluntad de Dios. Y estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios significa hacer los correctivos que debamos hacer para poder ser mejores cristianos, mejores personas. Esto requiere, amados hermanos, y ojalá todos podamos al salir de cada clase experimentar lo que estamos escuchando, lo que estamos enseñando. Esto significa dejar toda soberbia, amados hermanos, dejar todo orgullo, reconocer en qué fallamos, en qué somos débiles, en qué no edificamos, cuáles son las actitudes que irritan a nuestro entorno, cuáles son las actitudes que no agradan a Dios. Al hacer esto nos estamos humillando ante Dios y Él será quien nos exalte, no las personas. No esperemos exaltación del mundo, de la gente, de las personas, porque si esperamos de la gente vamos a terminar decepcionados. Quien nos exaltará
es el Señor, pero nos tenemos que humillar ante Él. Entonces concluimos nuestro segundo punto, mejorando nuestra actitud hacia Dios. Bien, luego de haber leído estos dos versículos 11 y 12, pasamos al punto número 3, mejorando nuestra actitud hacia nuestro hermano. Y fíjense que aquí encontramos la palabra murmuración. Esto es un pecado bastante común en nuestras iglesias y es un pecado bastante dañino, porque ¿qué es la murmuración y qué es lo que expone el autor en estos versículos? La murmuración es la charla contenciosa, la charla maliciosa, la difamación de una persona que no tiene ni siquiera la oportunidad de defenderse, la calumnia contra esa persona. ¿Y qué es lo que critica Santiago del murmurador? Que en vez de querer con su comentario hacer cumplir la ley o hacer valer la ley de Dios con amor o con intenciones verdaderas de mejorar a la persona y de mejorar el entorno y de mejorar la iglesia, lo que hace es convertirse en juez. Entonces el murmurador se convierte inmediatamente y automáticamente en juez, juzga a la persona y en base generalmente a una calumnia, a una difamación. Eso es lo que hace el murmurador. Santiago califica esto como algo bastante perjudicial, y si nos concentramos en las consecuencias, a veces pensamos que otros pecados con nombres más alarmistas tienen peores consecuencias que la murmuración. Pues déjenme decirles, amados hermanos, que la murmuración puede llegar hasta dividir a una congregación. La murmuración es extremadamente dañina y por eso Santiago hace énfasis en que el creyente debe dejar la murmuración, debe dejar de convertirse en juez, porque solo uno es capaz de juzgar verdaderamente y tiene el derecho de hacerlo, y obviamente Santiago se está refiriendo de nuestro Señor. Y al final, en el versículo 12, cierra con la pregunta: ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos, amados hermanos, para convertirnos en jueces, en murmuradores de nuestro hermano, de nuestro prójimo? Debemos comprender el daño que estamos haciendo a nuestra comunidad eclesial y eliminar por completo este pecado, esta murmuración. El cuarto punto lo titulamos mejorando nuestra actitud hacia nosotros mismos. Y fíjense que en estos versículos el autor nos exhorta a que en cualquier decisión, plan o meta en nuestras vidas debemos incluir a Dios, consultarle a Dios y aceptar su voluntad. Amados hermanos, hacer planes no está mal. Anhelar mejorar profesionalmente no está mal. Anhelar una esposa, un esposo no está mal. Anhelar un hogar, hijos, no está mal. Viajar, conocer, eso no está mal. ¿Cuándo está incorrecto y cuándo está errado? Cuando todos esos sueños, planes y metas que tenemos no consultamos con Dios, no incluimos a Dios en ello. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué es tan perjudicial? Porque después de esto vienen las desilusiones, vienen los fracasos por seguir nuestra propia voluntad y no la del Señor, y a consecuencia de esto nos convertimos entonces en culpar a Dios. Empezamos a cuestionarle y a decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué eres tan duro conmigo, Señor? Y nunca aceptamos o reflexionamos que fue porque jamás incluimos a Dios en nuestras decisiones, jamás le consultamos por lo que estábamos pensando hacer, por lo que queríamos, con quién nos queríamos casar. Simplemente lo tomamos siguiendo nuestra propia voluntad, y ahí es donde el Señor a través de Santiago nos está exhortando a incluirle en todo lo que hagamos. Dice el versículo 15: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Si Él quiere, si es su voluntad, si Él lo desea, si es agradable y perfecto para nosotros. Y el autor hace una metáfora bien interesante. Dice: ciertamente la vida es neblina que aparece por poco de tiempo y luego se desvanece. Quiere decir que nosotros no somos nada sin Dios. Nuestra vida no es nada sin Dios, amados hermanos. Nuestras decisiones son decisiones vacías si el Señor no ha intervenido en ellas. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestras actitudes con nosotros mismos? Incluyendo, apreciados y amados hermanos, amados jóvenes, en todo lo que tengamos en mente, en todo lo que soñemos, en todo lo que planifiquemos. El Señor debe estar metido allí. Finalmente, el autor en este punto número 4 y en esta porción de la palabra cierra con una máxima, recordándola y que a veces olvidamos mucho: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
el mismo versículo, la misma porción se explica sola. Bien, ahora pasamos al capítulo 5. Les invito a que lean todo el capítulo, pero nos vamos a enfocar en los versículos 4 y 6. El quinto punto se llama mejorando nuestra actitud hacia la justicia social. Y fíjense que esta porción de la palabra es bastante controversial, porque a veces confundimos algunas frases que dice Santiago con que ser rico es malo, o con que tener riqueza es malo y los ricos no heredan nada del reino de los cielos, y todo el que veamos que es rico hay que sabotear su riqueza, hay que expropiarle, hay que sabotear todo lo que tenga porque ser rico es malo. Y lo que quiere decir Santiago no es esto, apreciados hermanos. Santiago, cuando dice en la frase vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestra riqueza es tan podrida, lo que quiere decir Santiago y la crítica que está haciendo a estos ricos opresores es que acumularon tales y tales riquezas, pero solo para su deleite carnal, para su ambición personal y no para ayudar al que necesita. Amados hermanos, si usted, si yo tenemos la oportunidad alguna vez de acumular bienes materiales suficientes como para vivir tranquilamente, no debe ser para nuestro deleite carnal, aunque, como dije en un punto anterior, es una de las bendiciones de Dios, que uno se sienta satisfecho, pero no es la principal motivación para acumular riqueza. La principal motivación debe ser para ayudar al necesitado, para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, para acordarse del que no tiene pan en la mesa. Fíjense que la Biblia, amados hermanos, tiene vigencia hoy y siempre tendrá vigencia. ¿Cómo no podemos adaptar esta porción de la palabra a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cuánta gente no necesita del pan en su mesa? ¿Cuánta gente no necesita de un trabajo digno? ¿Cuánta gente no necesita de ropa, de zapatos? ¿Cuánta gente no necesita hasta de una vivienda? Gente que está durmiendo en la calle. Si tenemos la oportunidad de ayudarlo en lo poco, en lo mucho, debemos ayudar y estar pendientes de nuestro prójimo, más si es nuestro hermano. A eso se refiere Santiago. La crítica que hace Santiago es contra la inmisericordia, contra la maldad, contra la miserableza de tener tanto y ser incapaz de preocuparse por el necesitado. Entonces, por favor, amados hermanos, no confundamos este último y quinto punto con que ser rico es malo y nosotros vamos a detestar a los ricos y a sabotear a los ricos, porque esto no es lo que dice la palabra del Señor ni es lo que hace referencia. Por eso se nos manda a que escudriñemos las Escrituras. Y bien, como conclusión de esta clase de mejorando nuestras actitudes, pudimos ver todo lo que nosotros como creyentes debemos mejorar. Y pasamos a dos aplicaciones que nos recomienda el material de nuestra escuela bíblica dominical. Número 1, el origen de los pleitos está en el corazón del hombre. Debemos librarnos de cualquier tipo de competencia, pleitos, chismes, calumnias y concentrarnos bajo los valores que el Señor quiere que tengamos, concentrarnos bajo el fruto del Espíritu, dejarnos dominar por el Espíritu Santo y dejar todo tipo de contienda con nuestro hermano. Recordemos lo que dice Romanos: mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la segunda aplicación: los creyentes en Cristo tenemos el poder de rechazar al diablo. Amados hermanos, el diablo huirá de vosotros si nosotros nos mantenemos firmes a lo que dice la palabra. No podemos tenerle miedo al diablo. Precaución sí. No nos quedemos en una tentación a ver si podemos resistirla porque el Señor está con nosotros. No nos metamos a la boca del lobo porque el Señor nos acompaña. No, eso no es lo que quiere decir resistir al diablo. No es buscar la tentación. Es huir de todo aquello que nos aleja del Señor y acercarnos mucho más a Él. Y así veremos cómo el diablo no podrá molestarnos, confundirnos, engañarnos, si nos mantenemos una conducta limpia y agradable al Señor. Que el Señor los bendiga. Les invito a que estudiemos nuestras próximas clases, refresquemos nuestro versículo clave. El de hoy fue Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la clase del domingo que viene es el estudio número 39, la cual titulamos Oración y Perseverancia. Está basado el contexto en Santiago 5, del 7 al 20. Que el Señor les bendiga grandemente y que podamos, pues, después de cada clase, de cada mensaje, poder hacer los cambios que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida como creyentes. Dios les bendiga.